Continuamos en CAE la noche y como dijimos en el comentario, la Reserva Federal parece que puso los oídos, no en el corazón del pueblo, sino en el corazón de los inversionistas o de los principales agentes económicos, haciendo esta pausa estratégica en los aumentos de su tasa de política monetaria. Y eso era lo que esperaba el mercado. Prácticamente todos, con excepción creo que de Bank of America, habían advertido de que la Reserva Federal iba a hacer una pausa en sus aumentos de tasa de política monetaria porque la inflación cayó al 4%, la última estadística publicada de la inflación anualizada en Estados Unidos. Pero vamos a ver el ambiente previo a esta decisión de la Reserva Federal de los Estados Unidos de mantener sin variación en 5.25% su tasa de política monetaria. Vamos a ver, señor director, cuál era la proyección de los principales bancos y sus contrapartes a nivel global. Fíjense que solo el Citigroup advertía de que la Reserva Federal podía aumentar 25 puntos base su tasa de política monetaria. Sin embargo, prácticamente todos los bancos, desde el HSBC, el UBS, el Deutsche Bank, Goldman Sachs, Barclays, JP Morgan, Morgan Stanley, Bank of America, que dije ahorita, pero no, Bank of America también apostó por una pausa. Wells Fargo y Nomura, que es la firma más relevante japonesa, pues lógicamente todos a una, con excepción de el Citigroup, advertían que la Reserva Federal iba a hacer una pausa, como efectivamente lo hizo esta misma tarde. Y de verdad que los mercados han reaccionado de manera positiva, porque por primera vez como que las expectativas se cumplieron en el tema de la pausa, porque a veces las expectativas se cumplían parcialmente respecto de los aumentos. Pero ahora el tema de la pausa era algo que se estaba esperando. Vamos a ver, señor director, la próxima lámina para ver un poco cuál ha sido la trayectoria de estos aumentos en la tasa de política monetaria, esta escalera que estamos viendo ahí. Fíjense cómo prácticamente desde 0.5 comenzó a subir la tasa de política monetaria. Fíjense que en marzo es que esa escalera comienza a subir luego de la invasión rusa a Ucrania el año pasado. Y fíjense que ahí la banda superior y la banda inferior de, digamos, el corredor de tasas de la Reserva Federal de los Estados Unidos fue subiendo. Fíjense cómo esa escalera fue subiendo hasta esta decisión de junio, que no aparece ahí, pero la última fue en marzo de este mismo año, donde se aumentó 25 puntos base y la banda quedó en 5.25 con el límite superior y con un 5% el límite inferior del corredor de esas tasas. Entonces, de alguna manera, esto quiere decir que se queda igual que como estaba en marzo la tasa de política monetaria de la Reserva Federal. Repito, una muy buena noticia para el mercado y para los inversionistas y para el propio gobierno de los Estados Unidos, que está viendo caer la inflación y que lógicamente los títulos emitidos por el gobierno de los Estados Unidos a propósito de que aumentaron el tope de la deuda pública, pues esos nuevos títulos ante una caída de la inflación, pues lógicamente van a ser apetecibles por el mercado, porque hay una diferencia ya entre una inflación menor y como la tasa de la FED está en 5.25, pues lógicamente por ahí deberían andar los nuevos títulos de Estados Unidos, y con una inflación cayendo, pues lógicamente van a ser atractivos para los inversionistas. Vamos a seguir, señor director, para ver lo que ha provocado o lo que ha estado provocando estos aumentos de la tasa de política monetaria en lo que se llama el riesgo país. El riesgo país, el spread con la tasa en dólares que tienen los distintos países. Fíjense cómo aquí, en el caso de Argentina, es el país donde tiene, digamos, un spread, un riesgo país mayor, expresado como la diferencia entre la tasa
de los bonos de los Estados Unidos y emitidos por Argentina al mismo vencimiento. Entonces fíjense que la situación argentina respecto de la deuda y otros elementos ha hecho que sea uno de los países que tiene un mayor riesgo, o una de las economías que tiene mayor riesgo país, es esa línea que está en marrón, por así decirlo. Hay otros países como Pakistán y como Ghana que están por encima, pero en la región estamos viendo cómo Argentina tiene un alto riesgo país, Ecuador y Bolivia son los países de la región que están teniendo un mayor riesgo país respecto de los demás países de la región. República Dominicana, dicho sea de paso, a propósito que vemos esto, tiene un riesgo país por debajo del promedio mundial y por debajo del promedio de la región latinoamericana. Y eso, lógicamente, nos distancia bastante, o mejor dicho, hace que cualquier emisión de deuda pública de República Dominicana pues sea rápidamente comprada por los mercados financieros internacionales. Vamos a seguir, señor director, con la última lámina para ver cuál era, de acuerdo a este survey, este estudio que se hace con los principales inversionistas que hace el Bank of America Global Fund Manager Survey, que es este estudio con los principales managers de portafolio o gestores de portafolio, donde dice que usted considera cuál es el mayor riesgo y se compara con el mismo estudio de mayo de este año. Y dice, una alta inflación que mantenga a los bancos centrales aumentando su tasa de política monetaria. Y fíjense que esa era la mayor preocupación de los encuestados o estos especialistas o administradores de portafolio a nivel mundial. Y fíjense que aquí la principal preocupación era que la Reserva Federal de Estados Unidos y los demás bancos centrales del mundo siguieran aumentando su tasa de política monetaria. Curiosamente, esa es una de las razones por las cuales la Reserva Federal de Estados Unidos acaba de hacer una pausa en sus aumentos de tasa de política monetaria. Una pausa estratégica y necesaria. La segunda preocupación o el mayor riesgo de estos gestores de portafolio de Estados Unidos y estas grandes firmas internacionales, que hubiera una quiebra bancaria masiva y una recesión global. Y fíjense que todo eso, el Bank Credit Crunch o una quiebra bancaria, una crisis macrofinanciera, también tiene el mismo driver que la preocupación anterior, que tiene que ver con el aumento de las tasas de política monetaria, porque aguas abajo implicaría un aumento de la tasa de interés. Y eso provocaría o aceleraría la recesión, porque incrementaría el costo del financiamiento para los hogares y para las empresas. Entonces, fíjense que esas dos principales preocupaciones también fueron tomadas en cuenta por este Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal. La tercera preocupación en el ranking ya es un tema que tiene que ver con la geopolítica, o que se empeore la geopolítica producto de la invasión rusa a Ucrania, y lógicamente esa es una preocupación que la Reserva Federal no puede resolver porque es un tema geopolítico. Y aquí está como que empeore la geopolítica. El penúltimo tiene que ver con un riesgo de crédito sistémico que también está correlacionado con el tema de la tasa de política monetaria y, lógicamente, con la tasa de interés. Y el último, y no menos importante, pero que en junio ya empieza a emerger como una preocupación que no existía en mayo pasado, tiene que ver con una burbuja con las acciones de las firmas tecnológicas. Con el tema de la inteligencia artificial, muchos analistas piensan que todas estas empresas que están haciendo investigación o que tienen algunos resultados en materia de inteligencia artificial podrían aumentar de valor sus títulos o sus acciones más allá de lo razonable, y que más adelante podría convertirse en una burbuja como aquellas de las .com
a principios de este siglo XXI. Quería traer esto en este segundo bloque, aprovechando esta reciente decisión de la Reserva Federal de los Estados Unidos de pausar los aumentos en su tasa de política monetaria, cumpliendo con las expectativas de mercado. Así es que eso es una muy buena noticia, sobre todo para pequeñas economías abiertas al mundo como la de República Dominicana. Y también hay que dar crédito al Banco Central de República Dominicana, que se anticipó y bajó su tasa de política monetaria de 8.50 a 8%, y lógicamente no hay cambios. No hay cambios respecto del diferencial de tasas, porque la Reserva Federal de Estados Unidos acaba de dejar sin variación su tasa de política monetaria, y eso implica que no se afecta el diferencial de tasas entre la tasa de interés de República Dominicana y la tasa de interés de los Estados Unidos, luego de la decisión de la Junta Monetaria de reducir de 8.50 a 8% su tasa de política monetaria. Así es que yo creo que esto es un elemento esencial, y quería, repito, con ustedes compartir esta información, porque luego de la pausa vamos a hacer comentarios sobre un interesantísimo documento que puso en circulación el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que se llama Panorama Sociodemográfico de la República Dominicana, un análisis territorial, pero eso lo veremos